Dicen que en Mauritania hay historias que no se ven a simple vista, y caminando por el puerto de su capital, esa sensación se vuelve muy real. Era nuestro último contacto con el país antes de bajar hacia la frontera. Para entrar a Senegal habíamos decidido evitar la frontera principal, esa que todos desaconsejan por corrupta, y optamos por un desvío, un camino secundario lento y solitario, donde los únicos testigos eran los pumbas y el polvo. Parecía la decisión correcta para una salida tranquila. Durante horas pensamos que lo estábamos logrando, pero cuando finalmente tuvimos la frontera de frente, la tranquilidad se terminó de golpe. Un detalle que no estaba en nuestros planes fue suficiente para que el oficial nos diera la orden de parar. Estábamos a un paso de salir, pero en ese momento el camino se cerró. Está en obra el camping, pero miren, tiene una puertita ahí, por ahí atrás los motorhome y bajadita a la playa. Espectacular, ayer llegamos encima, pudimos disfrutar de una hermosa puesta de sol, lo fresco que está, ayer de buzo, ahora ya tenemos buzo para salir a recorrer, está divino, se siente muchísimo la diferencia de temperatura cuando estábamos hasta hace unos días atrás en medio del desierto que no corre nada de aire a estar al lado de la costa, súper agradable. Como les habíamos contado cuando estábamos en Nouadhibou, una de las principales actividades económicas que tiene el país es la pesca. Y en la capital, una de las principales, entre comillas, cosas para ver, porque realmente no es un lugar turístico, sino que es donde transcurre la vida local acá, ya que muchísimas personas se dedican a esto, es el puerto. Y uno de los mejores horarios es ahora entre las 4 y las 6 de la tarde, donde vuelven todas las lanchas con el pescado. Y ya desde acá, desde la playa, no saben lo que es la cantidad de embarcaciones que se ven. Vamos a ver qué es lo que podemos grabar y mostrarles, porque la realidad es que hemos leído que a la gente acá no le gusta mucho que se filme en el puerto, así que vamos a intentar compartirles lo más que podamos. Lo más llamativo es que todas las embarcaciones están pintadas muy coloridas. Yo no sé si este no es el escudo del Barça. Sí, el del Barça. Tiene toda la pinta. Pero bueno, como esta hay un montón y hay un montón que se ven bien nuevas, que se ve que están recién pintadas, es algo que lo van manteniendo. Mira esta, qué copada. O sea, todas en verdad, todas tienen un estilo bastante parecido. Caminar por el puerto de Nouakchott es entrar en un ritmo constante de movimiento y trabajo. Mientras vemos este despliegue de esfuerzo físico, es inevitable recordar la historia compleja de este territorio. Mauritania fue el último país del mundo en abolir oficialmente la esclavitud en 1981, aunque recién en 2007 se aprobó la ley que la convirtió en un delito. Hoy, el puerto se siente como el motor de la ciudad, un lugar de esfuerzo puro donde cientos de personas viven del mar. Conocer estos datos te hacen mirar todo con un poco más de contexto, entendiendo los desafíos que tuvo que pasar este país para llegar a lo que vemos hoy. Seis y 10 de la mañana y acaba de sonar el despertador. Hoy es día de frontera. El plan es a las 7 estar en la ruta porque tenemos que hacer varias cositas antes de dejar la ciudad. Pasar por un cajero a sacar plata porque no hemos podido pagar nada con tarjeta acá en Mauritania. Todo lo hemos pagado en efectivo, así que vamos al cajero, sacamos plata y usamos ese efectivo. Tenemos que ir a cargar combustible. Buen día. Buenos días. Y tenemos 5 horas de viaje hacia la frontera. ¿Recién bañadita? Recién bañada. La verdad es que espectáculo todo. Estamos muy motivados por todo lo que se viene. Pero como está contando Santi, tenemos mucho por hacer.
Entre las cosas que tenemos que hacer, yo sumaría a la lista hacer más fotocopias, porque tenemos como 4 horas y media hasta la frontera. Yo no sé... Nos deben quedar 6, porque el del camping también me pidió fotocopia acá. Entonces, por las dudas, vamos a hacer unas copias más. Ahora, con el diario del lunes. Muy bien tu cantidad de fotocopias, que parecía ridículamente absurda. Estuviste bien. El caos que es esta esquina. Hace 5 minutos que estamos acá parados, el semáforo ya cambió de rojo a verde 10 veces. Es un caos, no se puede avanzar. Ese es el sensor de atrás. O sea, además de los autos, la gente camina y cruza por cualquier lado. Las reglas de conducción acá son así. Vos venís manejando. ¿Querés parar? Pará. No importa si vos tenés alguien atrás, nada. Pará. Y no piensen en poner balizas, porque creo que el 90% de los autos no tienen óptica directamente. O sea, no hay balizas, ni ningún tipo de señalización. Frenan. Segunda regla de conducción. Si querés abrirte y pasarte a otro carril, no importa que vengan vehículos atrás. Vos girá nomás. Tercera regla de conducción. Esta la vimos mucho. Si estás en una avenida de 2 carriles y estás estacionado de este lado, marcha atrás a 45 grados. No importa que vengan autos atrás. Vos salís, girás y querés girar en U y cruzarte toda la avenida en el medio para el otro lado. Todo vale. Todo vale. No te puedes fiar de nada, ni siquiera del semáforo, cuando hay algún semáforo que anda, porque hay un montón que vimos que no andan, pero así está la luz en rojo o en verde, no te fíes porque puede pasar cualquier cosa. Regla número 5. Yo creo que acá, ¿sabés qué aplica? El meme de rezá, Malena, rezá. Vamos a poner acá. Aplica acá en cada esquina. Más que nunca en cualquier lugar del mundo estén con todos sus sentidos alertas y presten la atención a Mirá todo la lo que está cantidad de pasando, a todo lo que está pasando al alrededor. Mirá la cantidad de gente que pasó allá arriba al colectivo aquel. Igual también llena abajo. Sí. Ya he cumplido mi hora de manejo Debes haber hecho 12 kilómetros. y estoy pero agotada, que no les explico. Me faltó agregar una regla más. Si venís por una calle y vas a ingresar a una avenida, no frenes en la esquina, mandate nomás que vas a entrar bien. Hemos logrado finalmente salir del caos de la ciudad y ya estamos en ruta. La verdad que toca un billar. No, cruzar los dedos que se mantenga así. Nos quedan 4 horas de viaje. Me llama la atención porque en kilómetros tenemos 220, así que no sé cómo estará la ruta. O está mal el GPS o va a ser un caos. Pero acá pareciera estar bien. Acabamos de frenar porque los chicos iban a parar a comprar agua y después de mucho tiempo hemos visto los bidones grandes como el que nosotros tenemos atrás y hace rato que lo queremos cambiar, así que vamos a aprovechar. El día de hoy la ruta viene estando espectacular, pero mucho ciudad como esta y mucha gente en la calle. Miren con lo que... Guarda que estés mandando. Burro para un lado, burro para el otro. Mirá, 3 carros con burro en la ruta. Estamos todavía a 130 kilómetros de la frontera. Y 2 horas y media. Che, aprovechamos una fotocopia nomás. Yo no veo dónde. ¿Cuántas nos quedan? ¿2? ¿3? Creo que 3. Muy de a poco empieza a aparecer un poco más de vegetación. Todavía sigue siendo, obviamente, que un paisaje muy árido y muy seco, pero de a poco vamos como ya saliendo o llegando al fin del desierto del Sahara y empieza a aparecer de a poquito algunos árboles. No muy verdes, pero árboles al fin. Seguimos para allá, nos vamos a la frontera principal, aparentemente, con la más importante. Se llama Rosso.
pero todos los comentarios que hemos leído y lo que hemos buscado dice que es muy corrupta. No sé si la salida de Mauritania o la entrada a Senegal. Entiendo que hacen referencia a Senegal. Bueno, entonces averiguamos y por este camino que tomamos ahora estamos yendo a un parque nacional, ¿está bien? Creo que sí, digamos, o sea, por este camino, o sea, nosotros vamos a ir hacia otra frontera que se llama Diama, que nos han dicho que es mucho mejor. Lo que tiene es que pasa por un parque, pero ahora ya me había olvidado de esto cuando estábamos hablando a la mañana, que decía por qué no me dan las cuentas entre el tiempo y los kilómetros. Es que en un ratito el asfalto se nos va a terminar y el camino no sé si está en las mejores condiciones. Como si no hubieran faltado aventuras en Mauritania, vamos a terminar una nueva aventura. Bonjour, ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Et vous? Vous partez où? Diama? Diama. Chez nous ici, c'est l'homme qui conduit, la femme qui se met de l'autre côté. Allez, bien, bonne route. Merci. ¿Algún chiste con el hombre y la mujer conduciendo hizo? Yo no entendí nada. Si no me falló la interpretación, dijo que el hombre conduce y la mujer es la que va ahí sentada. De todos modos, fue modo de chiste. Así que, Yo me miré. Merci. Creo que se acabó el asfalto, chicos. Che, acá les marca a la derecha, ¿no? pero acá, mi amor, no. Pero ¿y acá? Bueno, vamos acá entonces. Y fíjate en el misero en el Google Y Maps. no, sí, es acá. A ver, me pareció ver un O sea, ya se ve como un camino. policía acá, pero... Sí. No puedo creer que sea camino a la frontera. Mirá los nenes en el agua. Miren cómo cambió el paisaje. Todo verde. Miren los niños. Y los adultos los retan siempre. Bonjour, ça va? Destination À Diama? Diama, vers la droite. Droite. Stylo. Ah, no. Merci. Ok, bon, Au revoir. ¿Qué te pidió? Una lapicera. ¿Una lapicera? Sí. Imagínense el nivel de pobreza y precariedad de las oficinas, de los lugares que piden una lapicera. Acá hemos entrado oficialmente en el Parque Nacional. Vamos a dejar el nombre acá. Y estamos ansiosos de que a lo mejor podemos ver jabalíes africanos. Más conocido como Pumba, de la peli El Rey León, que es muy a nuestro original nombre de Hakuna Matata por el mundo. Ay, no ¿Lo los llegaste a alcancé a filmar. Que lo pasaron como... ¿Cuántos eran? 4. ¿Tres? El calor que hace. Pobre hombre, estaba Sí. acá en medio del parque, no sabemos qué le pasó. ¿O entendiste qué le pasó? Sí, no le arranca, pero nos mostró algo ahí. Yo creo que se le rompió el burro de arranque, pero no hay forma, digamos. Para mí tiene otra cosa, porque intentamos 3 veces, no intentaba arrancar, 3 o 4. Igual tiene teléfono, así que estaba ahí hablando ya con alguien para que lo venga a buscar seguramente. Tenemos 40 kilómetros, pero lo lento que va a ser esto, porque el camino está muy feo. Cada 2x3 nos encontramos con pozos como estos, que claramente, como siempre pasa en la cámara, se ven mucho menos graves de lo que son. Lo que
Debe ser esto con lluvia, debe ser imposible de transitar. De hecho, habíamos leído algunos comentarios de gente que han querido intentar transitar por acá en la temporada de lluvias y directamente estaba cerrado. Así que es algo para tener en cuenta. Estamos bordeando el río Senegal y la realidad es que vamos súper pegaditos a la frontera. Esa línea gris que se ve acá ya es el borde de la frontera de, digamos, eso ya pertenece a Senegal. De hecho, recién cruzamos un montón de militares, se ve que custodian la zona. El río Senegal es lo que hace de frontera, nosotros tenemos que llegar hasta acá. ¿Están seguros de seguir viajando con nosotros? Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Hay un montón. Y hay 3 ahí abajo. Hay 4. 4 chiquititos y uno grandote. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Che, es muy loco que hay 2 de ellos que comen con... doblan las manos. O sea, en vez de caminar en 4 patas. On est de quelle nationalité? Argentine. Argentine? Oui. Oui. Je parle un peu français. Français, d'accord. Vous payez les taxes National Park, ici National Park, 11 km la frontière. ¿Cuánto? So, how much is it? Ouguya, euro, CFA, dirham, dollar, Okay. Ouguia. Ouguya, 200 par personne. 200. Par personne. Okay. Merci. Pas de Merci. problème. Bonne route, bon voyage. Pagamos la tasa del Parque Nacional, 200 Ouguillas. Ouguillas. Me estoy yendo a Mauritania y todavía no aprendí a mencionar la moneda por persona, que son $5 por persona para cruzar simplemente el parque. Y nos dijo que a cuántos kilómetros estaba la frontera. 2 kilómetros, tengo entendido. Bueno, Lo duro que ha sido el camino del día de hoy, para hacer el motorhome, ¿no? Que uno tiene que ir muy despacito, cuidando la casa. interminable. Cuando salimos esta mañana calculábamos a las 12 poder estar en la frontera. Son las 2:30 de la tarde y todavía seguimos acá en el río. Así que estamos haciendo los últimos kilómetros por Mauritania. Llevamos 1530 kilómetros, nos marca el odómetro. Intensos, porque los hemos hecho en 10 días, que fue el seguro para el vehículo que nos dieron para poder circular por el país. Que por cierto no nos lo pidieron nunca. Nunca, jamás. Pero bueno, era un requisito para sacarlo en la frontera. O sea, como contamos, nosotros teníamos seguro, pero nos habían dicho acá como que ese no iba a valer si te paraba la policía. La cosa es que nunca nos paró nadie, así que... Pero bueno, solo para que... Nosotros se los contamos, a nosotros nos gusta compartirles toda la información y después cada cual... Toma sus decisiones. Mauritania ha sido un país intenso, la verdad que nos vamos con una sensación re linda, sorprendido por un lado con los paisajes. Yo creí que íbamos a encontrar solo desierto y nos ha sorprendido la montaña, las playas espectaculares, recorrimos los puertos, una intensidad, cruzamos la capital, una experiencia hasta ahora creo que de las más, no sé ni cómo definirlo. Es impactante, yo creo. Una vez más, la amabilidad de las personas, la verdad es que súper bien. Algo que nos pasó y que esto en realidad ya habíamos leído, que a lo mejor nos puede llegar a pasar en varios países, es que hoy, por ejemplo, en el día de hoy tuvimos 2 situaciones en las que no terminamos resolviendo. Por ejemplo, queríamos comprar agua y nosotros habíamos comprado un bidón de 5 litros a 100 ouguillas y nos paramos ahí en la ruta a querer comprar. ¿Y cuánto era? Y eran 3 bidones y lo querían cobrar como 1000, o sea, como 5 veces lo que lo habíamos pagado.
y después bajamos a sacar fotocopias. Yo vi que valía 20 la fotocopia y nos quería cobrar como 50 o 60 cada una de las copias. Nos fuimos, cuando volvimos nos dijo, le pedimos, bueno, hacenos una sola, nos quiso cobrar 300. Como que hay que estar muy atentos a eso porque es un país muy pobre, hay mucha pobreza, se ve en la calle, la gente tiene mucha necesidad, entonces van a tratar de sacar una moneda de donde sea. Pero bueno, como turista tampoco está bueno que cuando uno siente que se están queriendo aprovechar de esa situación, digamos, ¿no? Tal cual, Entonces, así que... les contamos estas cosas como para que las sepan, las tengan en cuenta. De todos modos, nosotros felices de haber conocido este país, nos llevamos la mejor de las experiencias. Es un país intenso, hay mucha pobreza, mucha basura, lo pueden haber visto en los videos. Creo que muchas veces las imágenes hablan por sí solas y no hay mucho para decir. Como siempre, felices de poder conocer con nuestros propios ojos la realidad y la situación de cada uno de los países. Y compartírselos a ustedes. Una de las posibilidades es que de acá a unos meses estemos de nuevo atravesándolo cuando peguemos la vuelta, si es que pegamos la vuelta por acá o si seguimos rumbo al sur. Así que a lo mejor de acá a un tiempo pasamos de nuevo por Mauritania. Gracias a toda la gente de Mauritania que nos ha tratado espectacular durante toda nuestra estadía. Nos vamos a la frontera con Senegal. Yo creo que si te muestran imágenes de este camino, vos podés decir que estás yendo a cualquier lado menos a una frontera. Que estás haciendo safaris, mira, camellos. Estamos a 6 kilómetros de la frontera. No puedo creer, después de 4 horas y media haciendo esto, creo que fueron 80 kilómetros, hemos llegado finalmente a la frontera. Eterno, eterno, eterno este camino. No sé cómo será la frontera, pero que ha sido el peor camino de frontera que hemos hecho para llegar a una, sin duda. Bueno, hicimos la salida del vehículo, todo bien, pero nosotros ya habíamos leído que no había que pagar nada y una vez que nos entregó el pasaporte nos dijo son 10 euros cada uno. Le dijimos que nosotros habíamos leído que no había que pagar nada y nos dijo sí, se paga para estampar el pasaporte. Nosotros le dijimos que no había problema, que si pagábamos, que si nos daba el recibo que pagábamos y nos decía que no tenía recibo. Entonces fue como un momento de tensión. Imagínense todo esto metido en una piecita acá en este lugar con 2 personas porque ahí había llamado a otra persona que se había sumado. Así que nos mantuvimos ahí firmes diciéndole que nosotros sabíamos que no había que pagar nada y que si realmente había que pagar que nos dé un recibo de lo que pagábamos y nos dijo bueno, sigan. Claramente nos estaban queriendo sacar plata, pero bueno, eso fue para la salida del vehículo. Ahora tenemos que ir a hacer la salida de la persona. No saben lo que nos acaba de pasar. O sea, 6 años viajando, primera vez que nos pasa esto. Llegamos a la frontera, habíamos leído en internet, nosotros como argentinos sabemos que necesitábamos visa. Yo había buscado anteriormente, antes de cruzar para África, cuáles eran todos los requisitos de las fronteras en cada país. Hay una página que se llama Passport Index que te muestra cuáles son los requisitos según tu pasaporte para entrar en cada país. De hecho, yo había visto que, por ejemplo, si entraba con el pasaporte italiano, para Senegal, por ejemplo, no hacía falta que solicitara la visa. Pero decidí hacer todo con el pasaporte argentino porque, nada, como para más facilidad de que camioneta argentina, licencia de conducir argentina y demás, se me paraban. Al margen de mi situación, Santi sí o sí tenía que hacerse... Tienen que hacer un pasador nuevo. Y nos va a cobrar de nuevo, ¿no? Sí, obvio. La cosa es que tanto como lo que había leído en esta página y en otros lugares, decía que la visa de Senegal se podía tramitar en la frontera. Los chicos relajados porque como ellos están acá como españoles, no tienen ningún problema porque en realidad con todo lo que es la Comunidad Europea, para entrar a Senegal no te hace falta visa. Llegamos a la frontera, entramos una fotocopia del pasaporte, de ahí que nos dejaron pasar como al siguiente paso, que tuvimos que pagar 100 huillas de, no sé,
la verdad es que no sé qué vamos a poner acá. Pasamos a la parte de lo que sería aduana, nos hicieron la salida del vehículo, que siempre igual normalmente es al revés, ¿no? Primero es personas y después vehículo, pero bueno. Y de ahí nos fuimos a migraciones. Nos reciben los pasaportes, a los chicos todo bien, y después nos vinieron a decir que a nosotros, que como éramos argentinos, nos preguntaron por la visa de Senegal. Les dijimos que no la teníamos, que la íbamos a tramitar a la frontera, y nos dijeron que no es posible, que eso sí o sí se hace en Nouakchott, o sea, desde donde venimos hoy, y que tenemos que ir para allá, tramitarla y recién ahí volver. Bueno, hicimos todos los intentos de preguntar si vamos a pasar caminando para preguntar, y nos dicen que no, porque si salimos de acá de Mauritania se cancela la visa y tendríamos que sacar otra, que no podemos. Así que nos acabamos de separar de los chicos, como ya les habían hecho la salida, siguen para allá. Además estaban con un problema en la camioneta que necesitan llegar cuanto antes para Dakar, así que a nosotros no nos queda otra que volver a entrar a Mauritania, y en realidad con esto, como ya nos habían hecho la salida del vehículo, tenemos que hacer la entrada de nuevo, así que Santi ahora en estos momentos está gestionando ese trámite, y bueno, obviamente que nos van a cobrar los 10 euros de la entrada, así que vamos a tener que volver a hacer todo lo que hicimos.